El Ejército Real del Perú, tal como suena. Una epopeya histórica poco valorada, un episodio fundamental porque yo creo que además es el canto de cisne de los Andes, una historia que tiene mucho que ver con la mística andina y por supuesto, bueno, pues de todo el Pacífico Sur. Y como ven, tenemos a un invitado de lujo, no, sino lo siguiente. Ya hablamos alguna vez, ¿no? Hicimos un vídeo con el Capitán Perú acerca de la historia, esa historia entre Perú y España que no nos cuentan, y hoy venimos a hablar de un tema más específico. Querido capitán, el Ejército Real del Perú, nada más y nada menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado una vez más de estar aquí en tu canal. Debo decir, después de un tiempo, reconozco que fue por falta mía, pero el motivo es que cuando me planteaste el tema, me dijiste, necesito o me gustaría que hablemos del Ejército Real del Perú. He necesitado mucho tiempo de investigación porque la información es muy poca. Y te voy a mostrar un ejemplo. En, ya anteriormente, porque es un tema de mi interés, ya Sí. anteriormente había comprado esta serie de libros, ¿no? Uh Que -huh. se llama Historia General del Ejército Peruano, ¿no? Que ha sido editado por el mismo Ejército del Perú. Son una serie de varios libros, cada uno correspondiente a un periodo histórico. Entonces, partes de los orígenes, el primer libro, que habla bueno, los mochica y cómo eran los guerreros mochica, y en general cómo se desarrolló la guerra pre-inca. El segundo tomo es el periodo incaico, ¿no? Es el ejército del Inca del Tahuantinsuyo. Y de ahí dan un salto olímpico hasta la independencia, el ejército libertador de San Martín, y luego el último es el ejército republicano, y ya siglos XIX y XX. Y es como si el ejército del Perú no hubiera existido. Ya. Incluso en la educación, y así me lo enseñaron a mí, para mí me lo dijeron como el ejército español. Entonces, yo también pensaba que era un ejército de españoles que habían tomado el Perú. Y ya recién, cuando me pongo a investigar más del tema, encuentro que no, que era un ejército de peruanos. Nadie lo sabe. Es información desconocida y que es un vacío en la educación como si no hubiera existido. Entonces, bueno, tuve que ir buscando de otras fuentes para recoger la información para hablar de este tema, pero casi un trabajo de excavación, Sí. porque libros del Ejército Real del Perú no se encuentran así nomás. Fíjate que yo siempre o sea, percibo incluso la psicología del asunto, porque los niños en el Perú, los años que yo viví allí, observo que tienen muy presente la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra del Pacífico, sin duda hubo muchísimo heroísmo, pero no, siempre está el componente de si fue una derrota y luego la psicología del sufre peruano sufre. Sin Uh -huh. embargo, yo lo hablé muchas veces con un gran peruano como fue José Antonio Pancorbo. Él escribió Los demonios del Pacífico Sur, una novela donde trata también este tema de los realistas peruanos, de las altas personalidades como el duque de San Carlos, criollo peruano que fue ministro plenipotenciario de Fernando VII, en fin, una serie de personajes. Y él me decía que por qué tenemos que estar con la cabeza agachada de sufre peruano, sufre pobrecito, cuando el Ejército Real del Perú fue una organización militar formidable que conquistó desde Quito a Chile, tuvo en los Andes su gran columna vertebral e incluso durante un tiempo el Alto Perú lo vuelve a incorporar al ámbito Uh -huh. peruano, ¿no? Tal y como había sido antes de la división virreinal. Bueno, para entendernos, esto tiene sus matices, pero esa columna vertebral andina, esos soldados también negros, mulatos y zambos que integraron, y con un personaje como el virrey Abascal,
que muchas veces yo creo que se presenta a los virreyes de una forma estereotipada, como tú te acuerdas de la serie La Perricholi, aquella serie Sí, claro. que suspendieron porque enseñaba un seno, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues el virrey era como un ser Era un absolutamente, mujeriego. no, y aunque lo fuera, pero era un ser absolutamente grotesco, despreocupado, cuando, Sí. No, no, lo pintaban como un mujeriego, un sinvergüenza, un acomodado, ¿no? Es siempre la figura. claro, todos los Y virreyes eran así, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con un virrey Amat, fíjate que es un hombre que nace en el 1743, en el norte de la península, llega ya a Perú, por tanto, talludito, ¿no? Con una edad respetable, y es un previsor. Él ve la importancia militar del Callao, ve la importancia de vertebrar los Andes, ve también que ya está viendo cierta propaganda y él desde primera hora trata de mitigar esa propaganda diciendo que se reconozcan los grados a los criollos y a los mestizos, los grados militares, las condecoraciones militares, porque hay cierta propaganda negativa que no nos está beneficiando. O sea, yo creo que el Ejército Real del Perú, desde el 1810, fue posible gracias a la obra de un virrey previsor, antes que nada, ¿no? Y muy organizador, ¿no? sí, mira, justo con respecto a eso que mencionabas, ¿no? Acerca del victimismo, de celebrar las derrotas, yo lo conversé con un profesor chileno que me mencionó la paradoja, ¿no? Que me decía, en el Perú, el día de la Marina, que es feriado en el Perú, es el 8 de octubre, combate de Angamos, en donde muere Grau en Punta Angamos, ¿no? Y es una victoria chilena. Y me decía, pero si tú te vas a Chile y preguntas qué pasó el 8 de octubre, nadie lo sabe. Es una fiesta desconocida. En el Perú es una de las más importantes. En Chile es desconocida. Y en Chile, la fiesta de la Marina, y que es feriado, y que es el día importante, es el 21 de mayo, que fue el combate de Iquique, que fue derrota chilena y fue victoria peruana. Anda. Y acá en el Perú, tú preguntas, ¿qué fecha? ¿Qué pasó el 21 de mayo? Y nadie sabe porque es un día que pasa desapercibido para todos. En Chile es feriado y recuerdan a Prat y el sacrificio de Prat y la derrota chilena. Y en el Perú, 8 de octubre, recuerdan a Grau y el sacrificio de Grau y la derrota peruana. Pero ambos países estamos celebrando las derrotas. Contrariamente a lo que mencionas del Ejército Real del Perú, que el mismo Bolívar, mira de quién estamos hablando, arengó a las tropas antes de la batalla de Junín, diciendo, ante ustedes tienen un ejército que no ha sido derrotado en 14 años. Dice Bolívar, capitán, en el año 1824, soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos, ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda guardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal, ojo con esto, la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no, vosotros sois invencibles. O sea, se jactan de 14 años de triunfo. ¿Qué psicología más distinta, Dios mío? Así es, y que el día de hoy pasan totalmente ignorados, ¿no? Ahora, lo que has mencionado acerca de la Europa liberal era algo que estaba muy presente en ese momento, que lo hemos olvidado el día de hoy, pero que repercutió en la misma España y que por lo tanto repercutió en la batalla de Ayacucho. Porque en España había un conflicto entre liberales y conservadores que llevó al golpe de Rafael de Riego y al trienio liberal. Decía Alan García en Pizarro, el rey de la baraja, que el auténtico héroe de la independencia era Riego. Así es, porque Riego evitó que se envíe pues un contingente de 15,000, 20,000 soldados a Perú que hubiera dado vuelta claro. al resultado, porque recordemos que para entonces los ejércitos que se estaban manejando eran de 5,000 personas, el ejército de Bolívar, el ejército de San Martín. Y que envíes 15,000, 20,000, te inclinaba la balanza totalmente. Nunca llegaron por Rafael de Riego.
Y por otros detalles más, yo añadiría que también héroe de la independencia debería ser Olañeta, pero eso prefiero hablarlo cuando lleguemos a Sí, la sí, batalla de Ayacucho. Comencemos, comencemos, creo, mejor en orden cronológico para sí, sí, ordenar. sí. Yo, como te decía al principio, a mí lo que me maravilla de la figura de Abascal, una figura que yo creo que está despertando cada vez más interés en el Perú, porque creo que del Perú está viendo un esfuerzo. Oye, no es cosa baladí, por ejemplo. Hace poco veía un programa de YouTube donde Gonzalo Torres, presentador, estaba en un colegio y intentaba explicarle a los niños, los realistas, los patriotas, todos eran peruanos. Oye, eso en Perú y en Colombia se están viendo esfuerzos así que no ocurren en otros países de nuestro mundo hispanoamericano, ¿no? Entonces también tiene su mérito, incluso la serie de televisión del Último Bastión, aunque yo creo que tiene sus falencias, pero sí te presenta No, por lo menos eso. para lo que estamos acostumbrados, a mí me ha sorprendido. Comparado con la Perricholi. Sí. No, y comparado a otra serie que la van a estrenar ahora en septiembre, ¿ah? Ah, Hay una serie que se llama Los Otros Libertadores, en que habla pues de Tupac Amaru, de Mateo Pumacagua, de Mariano Melgara, entre los que he visto los avances, y creo que el cuarto es José Olaya. Pero bueno, no empezó la serie, no quiero adelantar juicios, pero de lo que he visto en el comercial ya te das cuenta ya. que hablan más leyendas que verdades. Para empezar desde el inicio en que sale Mateo Pumacagua con una corona de Inca en la cabeza, cuando eso solo lo podía usar el descendiente del Inca. Mateo Pumacagua jamás se hubiera puesto eso. Pero lo hacen poner pues como la reivindicación del indígena oprimido, cuando los motivos de Mateo Pumacagua eran otros, y es Mm. más, recordemos que la sublevación de Tupac Amaru, el que lo combatió fue Mateo Pumacagua, que Mateo Pumacagua, por sus acciones, fue ascendido a brigadier del Ejército Real del Perú, precisamente. Entonces, era él la mayor parte de su vida, porque él cambió de bando más de los 70 años, ya cuando prácticamente estaba jubilado. Claro. La mayor parte de su vida fue un realista que luchó contra sublevaciones. Dicho sea de paso, gran parte si bien es Abascal el que organiza el ejército real como tal a partir de 1810, desde la sublevación de Tupac Amaru ya había comenzado a articularse un ejército. Pues anteriormente lo que existían eran milicias, Uh ¿no? -huh. Porque la principal amenaza para la época era el ataque de los piratas, ¿no? Drake, ¿no? Morgan, que asediaban el Callao, o que buscaban saquear y llevarse tesoros. Pues cuando sucedía algo de esto, las mismas milicias del lugar, del puerto, se ordenaban, tomaban las armas y repelían el ataque. Los ejércitos que existían eran ejércitos personales, ¿no? Era la Guardia de Seguridad del Virrey o del encomendero, del curaca, pero no del Estado, no del virreinato como tal. Sí. Eso recién comienza a partir de Tupac Amaru, en donde justamente los que pelearon contra él se les comenzó a dar rangos, y se comenzó ya a organizar el ejército, y uno de ellos fue Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua fue brigadier, que vendría a ser pues un general del ejército, ¿no? Brigadier general del ejército del Perú. El problema fue precisamente otro, entre comillas, héroes de las independencias, no reconocido, que no nos cuentan, fueron las guerras napoleónicas, ¿no? Algo que nunca nos dicen ni por asomo en nuestra educación sudamericana, es que las independencias nacieron de la invasión de Napoleón a España. Ahí es donde se comenzaron a formar las primeras juntas de gobierno, a semejanza de las juntas de gobierno que surgieron en España en oposición a Pepe Botella, ¿no? A José Bonaparte.
Ujú. y a semejanza de las Cortes de Cádiz, ¿no? Así fue como surgió la Junta de Quito, la Junta de Buenos Aires, etc. Pues sucede que cuando ocurre esta invasión napoleónica, los hermanos Angulo le dicen a Mateo Pumacahua que el rey Fernando VII había muerto y que estaba gobernando un rey francés. Y Mateo Pumacahua se subleva, pero en contra de un gobierno francés, Claro. de un rey francés. Entonces, cuando finalmente es capturado Mateo Pumacahua, es lo que dice en su juicio. Dice, yo no me he sublevado contra el rey español. Yo pensé que el rey español había muerto y yo quería hacer pues una separación, una independencia, pero de un francés, Claro. a semejanza de las Cortes de Cádiz. Ojalá que la serie mencionen eso y no lo pongan como que la reivindicación en contra de los opresores españoles, porque Mateo Pumacahua nunca se declaró en contra de los españoles, todo lo contrario. Sin embargo, dentro de todo esto, ya se fueron formando un ejército organizado, que es el que llevaría al Ejército Real del Perú, que organiza Abascal, y como bien has dicho, comienza a combatir todas estas sublevaciones que surgieron tanto en Quito como en Santiago como en Buenos Aires. Fíjate que él era un hombre que había también vivido el intento de invasión británico del Río de la Plata, ¿no? Todo el intento de invasión, las invasiones inglesas al Río de la Plata entre 1806 y 1807 no son sino el corolario de una serie de fracasos de militares contra la monarquía hispánica. Un fracaso escandaloso fue el intento de invasión de Cartagena de Indias medio siglo antes, la derrota en Norteamérica, donde Gálvez tenía una auténtica armada hispanoamericana, ¿no? Es lo que tú dices, parece que es que aquí solo había españoles europeos en el ejército, no, Gálvez, cuando derrota a los británicos del Caribe al Mississippi, él lleva gente de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, de Dominicana, de Perú, hoy sabemos que hubo peruanos con Gálvez, Venezuela, pues entonces claro, el virrey Abascal, que es un hombre, como estamos diciendo, previsor, es un hombre que pone mucho interés en la fundación de escuelas taller, de escuelas de pintura, como los ilustrados, ¿no? De medicina, la botánica. Él estaba muy interesado en estos temas y él vive ese intento de invasión británica y ya saben por dónde van los tiros. De hecho, él llegó a mandar armas y dinero. O sea, es que no, démonos cuenta de la importancia que tenía el Perú. Un intento de invasión del Río de la Plata y el Perú manda armas y dinero. O sea, la posición de fuerza frente al victimismo, ¿no? Es todo lo contrario, nos han desdibujado mucho la historia. Entonces, es en ese contexto donde hay que entender que en el 1810, como tú muy bien has dicho, después de la rebelión de Tupac Amaru, las invasiones inglesas, en fin, todos estos 2 décadas más o menos, donde ya hay un ejército preparado como Dios manda, y es un ejército campeador, que llega desde Quito a Chile y que incluso un oficial de Abascal, que era paisano mío, Osorio, cuando llegan a Chile, tiene que contener a los realistas del centro y del sur de Chile porque se iban contra sus paisanos del norte a muerte y tiene que tranquilizar, tanto Abascal como Osorio tiene que decir, señores, tranquilícense en la capitanía de Chile porque se iban con todo. Esto ni se sabe en Perú, ni se sabe en Chile, ni se sabe en España, capitán. No, mira, tú, a ver, en el momento que puedas regresar a visitar a Perú, bueno, Lima, Cusco, además, haz de repente un sondeo por la calle y pregunta en qué momento de la historia el Ejército Real del Perú, o el Ejército del Perú, que era como se le llamaba, el Ejército del Perú ingresó a Santiago y marchó en las calles de Santiago, y todos te van a decir que eso nunca sucedió. ¿Sabes una cosa que yo noto, por ejemplo, en la serie? A ver, que no es una crítica negativa del Último Bastión, pero la serie refleja, yo creo, muchas veces el tratamiento de la historia. Los soldados realistas, si bien ya se reconoce que la mayoría eran peruanos, eso es un paso muy importante, te los presentan como faltos de ideales, ¿no? Como soldados que, bueno, eran
cumplían un deber, mientras que los otros sí eran románticos, soñadores. Claro, a día de hoy la palabra patriota no tiene el significado que tenía a principios del 19, ¿no es cierto? Patriota a día de hoy es un amante de su patria, pero en esa época hay patriotas y realistas, y a los patriotas históricos nos lo pintan eso, ¿no? Como muy soñadores, muy a la... Y los otros, pues bueno, estaban ahí en el Real Felipe, ¿no? Con un fusil medio dormido. ¿No parece Siguiendo, eso? siguiendo pues la inercia, ¿no? Haciendo lo mismo que habían hecho siempre. Claro. No me sorprende porque no hay que remontarnos a tanto tiempo, ¿no? A ver, recuerda que así como habíamos dicho que muchas de estas ideas se habían metido a través de la educación, muchas también se metió a través del arte y lamentablemente la mayoría pues de directores, escritores, guionistas y productores tienen una ideología progresista. Pregúntales a todos ellos y tú diles, mira, yo soy católico conservador, tradicional, soy pro vida y apuesto por la familia tradicional. Y pregúntales cómo te ven y te van a decir, tú eres católico porque tus padres lo han sido. Tú eres así porque siempre te lo han enseñado. O sea, exactamente, no les concibe en la cabeza que uno sea un católico conservador de convicción, que realmente diga, no, esto es lo correcto. No existe. Para ellos, todo conservador es así porque está dormido y todavía no ha despertado. Ya, y eso es la aplicación a esa imagen arquetípica histórica, ¿no? Ya. Sí, totalmente, totalmente. Claro, y aún así, como bien dices, ya han dado el paso de reconocer que habían peruanos en el... no que habían peruanos, que estaba conformado por peruanos. Y eso todavía no lo sabe la gran mayoría de personas en la calle. Ellos todavía piensan que el ejército del virreinato era un ejército español conformado por españoles y que los derrotados en la batalla de Ayacucho fueron españoles. Y yo les digo, no, eran peruanos. ¿Saben qué me ha respondido? Estaban ahí porque los obligaron. Digo, claro. Para todo tienen salida, ¿no? Para todo. Te invito ahí No, sí, debate sí. que tuve y me decían, claro, es que los españoles hacían levas en los pueblos que a la fuerza los llevaban al ejército. Y por lo tanto sí, habían peruanos, pero estaban ahí a la fuerza. Oye, claro. No, a ver, es cierto que se hicieron levas, pero dentro de estas levas muchos pues entraban por voluntad propia y porque eran monarquistas, claro. y porque continuaron eso incluso después de la capitulación de Ayacucho. ¿Hay qué obligación va a haber? Si ya más bien se había firmado la capitulación y muchos indígenas continuaron siendo realistas y dijeron, nosotros no aceptamos la capitulación de Ayacucho, y formaron pues un pequeño reino fiel a España dentro de la República del Perú, donde siguieron combatiendo. Ahí no hay obligación. Y fíjate que eso pasa en la isla de Chiloé, pasa en la misma Venezuela. La guerrilla de Dionisio Cisneros combatió ya hasta proclamar la República. O sea que es un fenómeno que se repite por todo el mundo hispanoamericano prácticamente. O sea, y en el Perú con especial vistosidad, yo creo, porque el caso de Antonio Navala Huachaca, habiendo sido derrotado ese ejército que Bolívar reconoce, esta gente se jacta de 14 años de triunfos, ¿no? Y sin embargo él sigue. Y en un terreno, yo me acuerdo cuando yo estuve en la Pampa de la Quinoa, y yo tuve la curiosidad, digo, ¿se puede ir al pueblecito? Y cuando me explicaron el acceso, digo, hombre, son viajes que uno no está mucho tiempo, de difícil acceso, al final yo no pude ir. Pero, hombre, que es lo que tú dices, ¿qué obligación tenía aquella comunidad de seguir reclamando el estandarte del rey? ¿Qué obligación tenía Cisneros en Venezuela? ¿Qué obligación tenían en la isla de Chiloé? Otra cosa también que me llama la atención, por ejemplo, tú sabes que en Quito el movimiento subversivo llevado a cabo por la clase alta, porque no fue un movimiento popular, en fin, esto lo he conversado yo muchas veces con mi amigo Francisco Núñez del Arco, gran historiador quiteño. Una de las cosas que de hecho le sienta mal al notablato quiteño, por así decirlo,
es que el virrey Abascal entre con soldados negros, mulatos y zambos Así es, a así es. sofocar la revuelta, porque eso es un tema. Yo creo que en Perú existe la imagen, o sea, no en Perú, a ver, pero para entendernos, ¿no? De como que los negros solo participaron del bando independentista, cuando Así no fue es. así, y no fue así ni en Perú, ni en Nueva Granada, ni en muchas otras partes de la monarquía hispánica. Mira, para esto quiero citar a Maldonado, que menciona exactamente este detalle, justamente no solo en Quito, sino también cuando se forma la Junta de Gobierno en Río de la Plata. Uh -huh. Y bueno, desde Río de la Plata mandan una expedición a mando de Valcárcel y Castelli para llevar la sublevación del Alto Perú, ¿no? En Chuquisaca. Se envía al Ejército Real del Perú, que llevaba en sus filas a los pardos, que eran los mulatos, morenos libres y milicianos de Puno, que vencieron a Valcárcel en Cotagaita. Este mismo Castelli envía una carta del 10 de noviembre a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, ¿no? Y dijo con respecto a los peruanos que combatieron ese día, ¿no? Al conducir la artillería, se unen 300 indios, y en hombros trastorna con ellos los cerros más encumbrados como si fueran una pluma. Andan remisos a tomar dinero, y dicen que es la primera vez que le pagan por servir al rey. No han podido nuestros rivales hacerles formar idea siniestra de nuestra conducta. Por el contrario, han experimentado de ellos el saqueo que les hacía temer de nosotros, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá Castelli era que cuando se subleva el Alto Perú, y él, ¿no?, comanda esta sublevación, llegan, bueno, levas que venían de Puno, que eran mulatos, que eran indígenas, que incluso les ofrecían dinero y ellos no lo aceptaban. Y decían, nunca nos han pagado por servir al rey. Y cuando les decían estas ideas de que, oigan, no, que los españoles son malos, que únanse a nosotros, no había forma de convencerlos, porque más bien veían a los rioplatenses como los saqueadores, ¿no? Ellos ya han venido, ellos ya han saqueado, así que no son a ellos los que les tememos. Y somos fieles a Fernando VII. Le pasa, salvando las distancias, a Bolívar le pasa lo mismo frente a Boves. Bolívar intenta, Bolívar, que parte de la fortuna de su familia venía del tráfico de esclavos, hay que es oportuno recordarlo. Él intenta sublevar a los negros y muchos negros se le rebelan y los obliga a combatir cargados de cadenas. Y cuando pueden, muchos se van y se unen a los realistas. O sea, ya es como un mecanismo de defensa incluso. Y tú te fijas que, por ejemplo, Abascal, que ya ve en el Ejército Real del Perú su capacidad militar, y no solo militar, sino de propaganda, porque él también es un hombre activo en el tema de los periódicos. Él habla del verdadero peruano. Él habla de la concordia española del Perú, que fue el título que se le da, el título de Castilla. O sea, no habla desde el odio, no habla de decir voy a aplastar, voy a, no sé, como tuvieran pintado un conquistador, ¿no? Los rateros españoles, no, él siempre que se reconozcan los grados a los criollos. Concordia española del Perú, o sea, él, el verdadero peruano, él intenta siempre entroncar con la tierra, ¿no? Ah, no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. De hecho, como había mencionado, ¿no? Justamente entre los altos mandos, ¿no? Porque había peruanos. Muchos dicen, ah, sí, claro, era la milicia, ¿no? Era el soldado de a pie, era peruano, pero los altos mandos eran españoles, ¿no? Y de hecho, sí vemos cuáles eran muchos de los que comandaban este ejército. Encontramos acá, por ejemplo, a los Choquehuanca. Los Choquehuanca de Azángaro eran incluso descendientes de nobleza inca y fueron parte del alto mando del ejército real.
Ya había hablado de Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua, cacique de Chincheros, era coronel y luego brigadier. El mismo Goyeneche. Goyeneche, esto es algo muy irónico, muchos peruanos piensan que Goyeneche era español, cuando Goyeneche era arequipeño, ¿no? Cuando escuchan hablar pues, de las campañas de Goyeneche en el sur, Sí. no sé, el apellido le suena español, era hijo de españoles, pero había nacido en Arequipa, ¿no? Entonces, también se rompe este prejuicio, se rompe esta idea en que dicen, ah, no, claro, los altos mandos eran españoles y ellos ordenaban a los peruanos que los tenían como carne de cañón. Y tampoco era así. Había brigadieres, generales, coroneles, arequipeños, cusqueños, puneños, de apellido indígena, descendientes de incas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al regimiento de los dragones de Arequipa. Tenemos al regimiento de los dragones de Tinta, ¿no? Los dragones de Tinta se formaron durante la rebelión de Túpac Amaru. Y fue conformado por terratenientes peruanos, comandados por Francisco Paula de González, ¿no? A los Choquehuanca ya los había mencionado. Esta era la conformación del Ejército Real del Perú, ¿no? Tenemos a las milicias de Abancay, comandadas por Luis Astete Garzón, ¿no? Pablo Astete Garzón era ayudante de Goyeneche. El edecán de Goyeneche era Mariano Campero, que era cusqueño, y era caballero de la Orden de Calatrava. O sea, tenemos cusqueños, arequipeños, puneños, ayacuchanos, que estaban en los altos mandos incluso. Hay un caso. Que han sido desconocidos en nuestra historia. Sí, sí, y en España peor todavía. Hay un caso de Francisco Núñez del Arco, cuando él escribe Quito fue España, historia del realismo criollo, pone un caso muy paradigmático de un antepasado suyo, Ramón Núñez del Arco, que fue un caudillo realista de Quito, pero la historiografía, llamémosle así, oficial ecuatoriana, te lo presenta como un líder español. Lo que no te dicen es que los Núñez del Arco llegaron a Panamá en el siglo XVII. O sea, yo creo que a principios del XIX ya se les podría dar el título de criollos, creo yo, ¿eh? Sí. Pero claro, oficialmente en lo que tú dices se utiliza la palabra español como para decir este era un recién llegado de Europa, ¿no? Pero sí. Bueno, y es más, estamos hablando de un caso muy específico como es el Ejército Real del Perú. Pero yo vuelvo a lo mismo. Fernando VII tuvo un ministro plenipotenciario criollo peruano como fue el Duque de San Carlos, tuvo un confesor criollo peruano como fue Blas de Ostolaza. En el Ejército Real del Perú se foguearon los hermanos Castilla, por ejemplo, que uno acaba de presidente de la República, Ramón Castilla, que viva mi mamá y que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad, cantan los negros. Y su hermano Leandro, que no reconoce la República, se marcha a la península, acaba enrolado en el ejército carlista, que es un movimiento contrarrevolucionario, español, antiliberal. Es el último gobernador de la fortaleza de Morella. Tú cuando viviste en Valencia conociste Morella, pues así Morella, es. En el año, la guerra carlista, la primera, va del 1833 al 1840. Del 40 al 41 resiste el general Cabrera y el gobernador de esa fortaleza es Leandro Castilla. O sea, imagínate, y los dos empezaron, o sea, que estamos hablando, bueno, y el agente legal de Fernando VII, que firma en nombre del rey, era Joaquín de Mosquera y Figueroa, criollo de Popayán. O sea, que esto que tú estás describiendo de cusqueños, huamanguinos, cacique, la expresión que tú utilizas, yo creo que bastante certera de los incas hispanos, no estamos hablando de excepciones, estamos hablando de que esto pasaba en el mundo hispano, y hasta última hora pasó, ¿no? De hecho, es importante lo que has mencionado, ¿no? Muchos de los militares del ejército del Perú republicano se formaron en el Ejército Real del Perú y eran realistas, como bien has dicho, el caso de los hermanos Castilla, como el caso de Agustín Gamarra, cusqueño, y que también llegó a ser presidente del Perú. Y muchos de ellos se pasaron a las filas por un acontecimiento
que es el que ya había adelantado antes, creo que ya llegó el momento, ya hemos llegado a la línea histórica. Suéltalo. Un acontecimiento que fue el quiebre, el punto de inflexión de esta guerra de secesión, ¿no? Cuando justo antes de la batalla de Junín, habíamos dicho que el ejército realista venía de 14 años de victorias. En Bolívar, San Martín ya se había ido del Perú, estoy hablando de 1824, Bolívar había perdido Lima. Bolívar había perdido Lima justamente también por una insurrección, ¿no? La insurrección del ejército rioplatense que estaba exigiendo pagos, no le habían pagado y tomó Real Felipe, liberó a todos los militares españoles que estaban presos ahí, les entrega el Real Felipe y Canterac vuelve a ingresar a Lima. Y Bolívar tiene que resguardarse en Trujillo. O sea, hasta ahí Bolívar andaba en retirada. En ese momento sucede un hecho que no se comenta tampoco. No lo enseñan, pero yo creo que ha sido relevante para que fuera el punto de giro, el punto de quiebre de esta guerra. Y fue que en España, recordemos que acababa de ser el trienio liberal, ¿no? De Rafael de Riego, de este periodo de 1820 a 1823. Y Fernando VII había regresado al trono, había mandado a ejecutar a Rafael de Riego y había deshecho todas las ordenanzas y todos los decretos que se había dado en los 3 años anteriores. ¿Correcto? Esta guerra entre liberales y absolutistas, ¿no? O sea, Fernando VII, a mando pues de los monarquistas, Rafael de Riego, que traía las ideas liberales y que había hecho jurar a Fernando VII sobre la Constitución de Cádiz. Pues hubo un detalle. Cuando se desconoce todas las ordenanzas de Rafael de Riego, en este periodo de 3 años se había nombrado a la Serna como virrey en el Perú. Entonces, quedaba ahí un vacío legal, porque supuestamente su ordenación, ¿no? su nombramiento, también era inválido. Y esto sirvió de argumento para que un general, Olañeta, se levante en el Alto Perú, se subleve desconociendo a la Serna, acreditándolo haber sido nombrado por liberales, y que según la orden de Fernando VII, entonces él ya no era virrey. Entonces, Olañeta se levanta en el Alto Perú y divide al ejército realista en 2. Todo el ejército del Alto Perú entra en desconocimiento de la Serna. Y la Serna, que más bien estaba preocupado por lo que sucedía, Canterac acababa de retomar Lima. Y más bien estaba ganándole la guerra a Bolívar, tiene que replegar el ejército y enviarlo a combatir al Alto Perú para acabar con la rebelión de Olañeta. Y entraron en una guerra civil los 2 ejércitos. Sí, imagínate. Y tuvieron bajas, entre ellos, que obviamente mermaron para lo que sucedería después, para las batallas posteriores, primero. Segundo, al ver que el propio ejército estaba dividido, es en este momento que muchos militares peruanos abandonan y se unen a las filas patriotas. Y tercero, la Serna, al tener que enviar el ejército real del Perú al Alto Perú, lo deja solo a Canterac en Junín. Y en ese momento viene la batalla de Junín y la primera victoria de Bolívar en tierra peruana. Se dio porque el ejército real estaba peleando en el Alto Perú por la sublevación de Olañeta.
Eso es Que, algo que no nos dicen porque le resta heroísmo a Bolívar, claro, pero Bolívar ganó una batalla porque al otro lo habían dejado solo también. es que como dicen en la expresión peruana, ya mucho, ¿no? Ya mucho. Ten en Y eso cuenta, que casi la pierde, porque claro, acuérdate que Bolívar había ordenado la retirada. Aún así, casi la pierde, es que porque ten en Bolívar cuenta, ordenó la retirada y fue pues Rasuri con Isidro Sáenz, Suárez, perdón, Isidro Suárez, que viendo el flanco de Canterac, que era vulnerable, desconoce la orden de Bolívar y más bien dice, no, le da mal la orden, ¿no? Le dice, Bolívar ordenó que ataques el flanco. Y es ahí donde regresa Suárez y ataca a Canterac y logra revertir la batalla. Pero Bolívar ya había ordenado la retirada ahí. que no era la primera vez que lo hacía, por cierto, de eso de ordenar retiradas problemáticas. Pero fíjate que, claro, hablamos del Ejército Real del Perú, creado en el 1810. El virrey Abascal está hasta el 16, si la memoria no me falla. Pero claro, ahí digamos que ese ejército tiene una dirección más unificada, pero cuando ya empieza a haber problemas en la península, la guerra deja la península devastada, porque hay que decir que las tropas napoleónicas incentivaron los saqueos, las violaciones, los asesinatos en masa, llevaron columnas de esclavos españoles a los Países Bajos, cosa que ni nosotros estudiamos en el colegio. Claro, cuando ya tú estudias a otros personajes que tienen capacidad tanto en el gobierno como en el ejército, como son Pezuela, La Serna, Canterac, ya, y luego el periodo del trienio liberal, que te digo una cosa, aquí en España ya no tanto, pero antes nos hacían estudiar a Rafael del Riego como un héroe. Y yo me lo planteo y digo, pero bueno, ¿qué héroe? Un tipo cuyo partidismo da un golpe de Estado en las cabezas de San Juan, aquí en el sur, impide esos soldados que 20.000, como mínimo se estima, ¿no? Uh -huh. Que los realistas americanos estaban prácticamente solos, tenían muy poca ayuda europea por las circunstancias, muchas revueltas hubieran aplastado, la historia hubiera sido otra, y un tipo que tuvo una muerte horrible. Riego tuvo una muerte horrible, no se la deseo ni a nadie, pero que murió abjurando de sus ideas. Ojo, esto es un detalle poco conocido. Riego abjuró antes de morir. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto un héroe de la libertad, yo esa leyenda rosa del liberalismo decimonónico, no solo eso existe en Perú, capitán, eso tiene cada país salido de la monarquía hispánica, y España es un país salido de esa monarquía, ha inventado pues muchas veces unas leyendas, yo creo, que muy débiles, o muy cogidas con pinzas. O sea, si eso pasa en el Perú, y yo sé porque viví allí, tú que has vivido en España, también sabes que aquí, y ese periodo del siglo XIX, hombre, ya te digo, Riego ya pasa desapercibido, pero cuando yo era más niño, y yo me lo planteo, digo, bueno, ¿y por qué? No sé. Muchas veces estamos con ídolos con pies de barro. Es que tal vez se está repitiendo lo que vemos hasta el día de hoy, que no es una guerra ni entre peruanos, ni entre españoles, ni entre independentistas. Al final es una guerra entre conservadores y liberales, que de repente es lo que seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Una guerra entre el progresismo y entre el tradicionalismo. Tú sabes que aquí En, existe la expresión las dos Españas, que es una expresión que ciertos claro. intelectuales o intelectualoides, mejor dicho, acuñaron a finales del 19, principios del 20, que desemboca en la guerra civil del 36. Pero bueno, eso, como tú bien dices, yo creo que es extrapolable prácticamente a todos los países hispanos, ¿no? Es que si nosotros ya nos vamos hacia el lado ideológico, político, vamos a encontrar que las ideas de la Ilustración de la Revolución Francesa llegaron primero a la costa y más bien el interior del Perú, la sierra, los Andes, era conservador como sigue siendo conservador hasta el día de hoy. Y es por eso que cuando nosotros vemos la conformación de los ejércitos en la batalla de Ayacucho, el supuesto ejército español, que era el ejército real del Perú, tenía 6.000 surperuanos, o sea que eran cusqueños, ayacuchanos, arequipeños y puneños, y 3.000 altoperuanos, ¿no? De la zona de hoy Bolivia. Y el ejército patriota, el ejército independentista, tenía más bien 3.000 gran colombianos,
Recordemos que el ejército rioplatense y chileno, bueno, el chileno terminó en la batalla de intermedios en Moquegua, y el rioplatense se levantó en armas y exigió su pago y se fue del Perú. Entonces quedaban 3.000, 4.000 gran colombianos y 1.500 norperuanos. Y en esos gran colombianos iría algún británico también, seguramente, ¿no? Además, habían británicos, holandeses, pero claro, eran minoría. Como también en el ejército realista había españoles, pero eran 300 españoles comparados a los otros 9.000. Y fíjate que ese ejército real del Perú llevaba intérpretes de quechua y aymara. Claro, claro. Entonces, lo que vemos acá es una guerra entre el norte y el sur del Perú, básicamente, ¿no? Y si lo podemos extender un poco más, entre el norte del Perú y la Gran Colombia, ¿no? Ese bloque de Gran Colombia, norte del Perú, contra el sur del Perú y el Alto Perú. Y sin embargo, capital, la Gran Colombia también tiene su propia guerra civil, porque en la Nueva Granada también hubo mucha oposición a la independencia. O sea, digamos que cada región tuvo su propia guerra civil autónoma, ¿no? Por así decirlo. Pero por supuesto. De hecho, Bolívar se retira del Perú justamente ante la amenaza que se parta la Gran Colombia en dos, como al final se terminó partiendo en tres, porque existían divisiones entre ellos y el mismo Bolívar tuvo sublevaciones en su contra. Sí, sí. Así que sí, y es que ahí está el detalle. Cuando ya entran estas ideologías del liberalismo y se meten dentro de los países, dividen a los países en sí. Entonces ya vemos peruanos luchando contra peruanos, ¿no? Colombianos luchando contra colombianos, venezolanos contra venezolanos. Y también es lo que vemos el día de hoy. El día de hoy el liberalismo nos divide dentro de nuestros propios países. Yo te apuesto que yo tengo mucho más ideas en común contigo que con otro peruano que es progre, liberal, deconstruido, posmodernista, que no coinciden absolutamente nada. Y lo mismo va a pasar con Argentina, Colombia, Chile y en la misma España, ¿no? Yo sí. Estoy seguro que tú tienes más ideas, más afinidad con los peruanos conservadores, tradicionalistas, católicos, que con españoles progresistas, caviares, zurdos, izquierda, deconstruidos, antivida y a favor, pro-choice y demás, ¿no? Sí, entonces, no, y luego en nuestro mundo, fíjate que también está la complicidad por medio de la derecha, que no ha tocado nunca estos temas porque le incomoda, porque la cultura no sirve, porque tú lo que tienes que hacer es ganar dinero, lo que tú le llamas el mercantilismo, ¿no? O sea, que es que nos dan por todos lados. Es también lo mismo que encontramos, sí, en todas partes del mundo, ¿no? Que muchos te dirían, pero ustedes son el sistema, porque Estados Unidos es de derecha, la ONU es de derecha. Oye, pero tú revisas pues lo que plantean ellos pues con respecto a temas de familia, de aborto y de religión, y no coincido yo nada en lo que dice. Sí, no, finalmente el globalismo es eso, es un mercantilismo pues con ideas progresistas, en fin, es como un pastiche, ¿no? Que además lo que tú dices, lo peor es el odio que engendra la división de los países, porque finalmente no estamos hablando solo de un tema económico, sino un tema mucho más profundo, filosófico, espiritual, cultural, que parte además yo creo que de una antropología anglosajona que definitivamente pues no es compatible y llevamos 200 años viéndolo. Es más, fíjate que cada vez que parece que nos vamos a levantar, porque incluso hubo Argentina, Cuba y Venezuela que superaron a España, y fíjate cómo está Argentina y Cuba y Venezuela, siempre que parece, o España que parecía que se iba a levantar, y mira dónde está yendo España. Siempre que parece que vamos para arriba, otra vez, ¡boom!, una montaña rusa. Aunque yo ahí, si bien obviamente gran parte de estas ideas vienen pues de Locke, de Hobbes y de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, pero yo creo que también no hay que olvidarse de los franceses. Hombre, claro. Sí, Todas estas ideas vienen de la Ilustración, vienen de la Revolución Francesa, y hasta el día de hoy
Si tú ves quiénes son los filósofos del posmodernismo, te encuentras pues, ¿no? A Derrida, a Foucault, ni qué hablar de Sartre, ¿no? Sí, 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 La es verdad, es verdad. deconstrucción, el existencialismo. Hay una corriente francesa ahí fuertísima y que las ideas francesas, además de las inglesas, influyeron bastante en estos procesos y siguen influyendo hasta el día de hoy. Date cuenta que en esa época que tú has mencionado, previa al Ejército Real del Perú, se debatía con Montesquieu, que yo no sé por qué le daban tanta importancia a Montesquieu, que por cierto le negaba el alma a los negros, y él decía como que España era una monarquía a mitad entre Inglaterra y Turquía. Oye, en España se le daba una importancia y se intentaba decir, no, ¿y qué importaba lo que dijera Montesquieu? Es que ese complejamiento que viene, sobre todo en ese siglo XVIII, la verdad que ha hecho muchísimo daño a la psique, a una psique colectiva que todavía yo creo que padecemos. Y fíjate, pero volvemos a lo mismo, en el caso peruano es muy concreto, porque al peruano se le dice peruano sufre, oye, pero no se le enseña, primero, lo de los incas hispanos, que eso explica la conquista de Chile, porque Valdivia fue con incas y conquistaron Chile, y otro grandísimo hito de la historia compartida, centralizándonos en el Perú, es ese ejército real que el mismo Bolívar dice, ellos se jactan de 14 años. Y es Así más, es. en el año 1824, tú que has mencionado la batalla de Ayacucho, tú que has mencionado esa presencia peruana y alto peruana mayoritaria, abrumadora en el ejército, hay gente que incluso llega a decir que aquello ya estaba pactado, que aquello fue una pantomima, Sí. que se había hablado con San Martín, que San Martín ya no quería combatir, en fin, hay teorías para todos los gustos. Que había liberales dentro del ejército real, no lo descarto. Y como te digo, si estas ideas mermaron, al final lo que encontramos, porque también he leído esa teoría de que al final la batalla de Ayacucho ya el resultado había sido pactado de antes, que no hicieron los movimientos que se debían hacer, que no pareció Eso. hacerse por cumplir. Pero bueno, eso queda en el plano de la especulación, ¿no? Lo que sí es cierto y que de repente nadie lo comenta es que el ejército real del Perú terminó cayendo por una división interna, Sí, 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 sí. no por Bolívar, no por San Martín, por Olañeta. Olañeta fue el que dinamitó al ejército real del Perú desde dentro. Y era antiliberal, teóricamente. De repente porque vio liberales ahí. Era antiliberal, no reconocía la Serna que su nombramiento había sido dado en este periodo del trienio liberal. Entonces, al final cayó derrotado por una división en su interior entre liberales y conservadores. Eso fue lo que hizo su caída. Es como dice el refrán, montamos un circo y nos crecen los enanos. Fue una serie de desgracias. Y fíjate que uno de los hitos que yo creo que corresponde también al Ejército Real del Perú fue que durante un tiempo el Cusco volvió a ser el ombligo del mundo. El Cusco, en la mentalidad andina, tiene esa idea de centralidad. Igual que los romanos decían Roma caput mundi, los chinos también tienen esa idea de que ellos son el centro del mundo. Y Cusco, para el incanato y para los nobles andinos, no era el ombligo del mundo. Y durante un breve periodo de tiempo, el ejército real se refugia en el Cusco. Entre 1821 y 1824, Cusco fue la capital del virreinato del Perú. Imagínate. ¿Y eso se enseña en los colegios, capitán? Ah, no, no, al contrario, lo dices y te miran mal, porque rompes el discurso de que el pobrecito cusqueño indígena vivía oprimido por los españoles y vino San Martín y Bolívar y lo liberaron. Pero en verdad, al contrario, ellos eran la capital, ellos eran el último bastión verdadero. El último bastión. Un nombre muy a propósito. Pues sí, el Ejército Real del Perú yo creo que es el gran desconocido, no solo del Perú, sino de una historia que compartimos millones de personas a ambos lados del Atlántico, de una historia global. Creo que debe ser valorado y reivindicado como tal en su contexto, porque fue una grandísima epopeya
Creo que la misma España, porque estos estudios interesan mucho más en Hispanoamérica. O sea, los historiadores que están tratando estos temas, la mayoría son hispanoamericanos. Creo que en España ya deberían muchos de ponerse las pilas y sobre todo, capitán, de hacer investigaciones conjuntas. Por ese sentido de un patrimonio histórico común, ¿no? Como tú bien dices, de repente en Perú se dice que aquellos eran españoles recién llegados a Europa. Oye, pero es que en España no hay ni un triste recuerdo al Ejército Real del Perú. No hay ni un triste recuerdo a Huachaca, a Bobes, a Agualongo, a los Pincheira, a todos estos que combatieron por el rey. Entonces, es una asignatura pendiente de todos, ¿no? Aunque, no, lo de los libros es clarísimo, ¿no? Tenemos toda una edición de libros de historia del ejército peruano y hay un agujero entre 1532 y 1821, hay un hueco del que no habla nadie. No hay libro ahí, es como si no hubiera existido ese periodo de la historia. Es muy triste, pero sin embargo sí he encontrado, bueno, por lo menos los uniformes, por lo menos la historia en el Real Felipe. El Real Felipe es la parte del museo, guarda por lo menos el uniforme y Sí, por lo yo menos te estuve allí. dicen, ¿no? Te muestran el uniforme y te muestran pues lo que era el Real Felipe en la época virreinal. Así que de repente si alguien quiere animarse a ver un bastión, ¿no? Una fortaleza de la época virreinal, pues puede darle una visita que estoy seguro que van a aprender, va a ser muy interesante. Yo estuve en el Real Felipe, me encantó, una fortaleza que se fundó en la época de Felipe V. Y hoy hemos hablado mucho de esa conexión andina, pero el Real Felipe tuvo mucha importancia también para la causa realista peruana, porque incluso ya descompuesto ese ejército real, ahí se sigue resistiendo. Y hay un hecho histórico curioso que los dos primeros presidentes del Perú acaban reconociéndose como los primeros súbditos del rey Fernando VII. Entonces, yo creo muchas veces, capitán, la historia nos ofrece estas ironías o estos realismos mágicos de nuestros países. Yo creo que ya eso era una señal de que la cosa no empezaba bien, creo yo, ni para el Sí, Perú ni para España. así es. Totalmente, ¿no? Ahí el caso que has citado es el de Bernardo de Torre Tagle, segundo presidente del Perú, que se terminó peleando con el primero, Rebagüero, desconocieron sus gobiernos mutuamente, hicieron gobiernos en paralelo, y al final tuvieron que llamar a Bolívar para que arregle eso. El remedio fue peor que la enfermedad. Bolívar hizo más desmadres del que ya había, y Torre Tagle totalmente pues descorazonado con lo que había visto. Cuando Bolívar se retira a Trujillo, él decide quedarse en Lima, ir al bando español y declararse pues, literalmente escribió, firmó un documento donde decía, ¿no? Al ver la canallada que es la patria, me declaro fiel súbdito del rey de España y tan español como don Fernando, Es muy segundo presidente del Perú. importante lo que tú has dicho del concepto de patria, porque en Otusco, en el norte del Perú, se cantaba una canción realista que era Viva el rey y su corona, muera la patria ladrona. La patria en este contexto bélico de guerra civil, de secesión, entre algunos peruanos, no tenía muy buena No, prensa. tenía connotación negativa, exactamente igual como lo fue la democracia en su época. La democracia era visto como el día de hoy hablamos de populismo, Uh -huh. ¿no? Entonces, hoy más bien ya todos se llaman democráticos y enarbolan la bandera de la democracia, pero antes era una palabra también con una connotación peyorativa. Igual la patria, la patria era visto como el antisistema, ¿no? La rotura Sí, sí, del sistema existente, como el caos, como la anarquía. Entonces tenía una connotación también negativa. es curioso también, hablando del norte del Perú, como Torre Tagle, que era limeño, proclama la independencia de Trujillo, cómo se Ajá. suceden guerras civiles en ambos bandos, Dios mío, es que... Y fíjate, yo muchas veces lo pienso, capitán, que en el mismo año de 1808, en el mismo año que el maldito Bonaparte entra con esa ingenuidad y esa tontería de Godoy de Carlos IV, era cuando se iba a llevar a cabo el plan reformista ambicioso de convertirnos en una Commonwealth.
porque ya del memorial del conde de Aranda ya estaba más que conversado que se iba a hacer, mandar príncipes españoles a los virreinatos para crear equipos de gobiernos propios, que ya sus hijos nacieran en América y mantener una alianza diplomática, mercantil y militar. Estamos hablando de lo que hay hoy en día de los británicos con Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Era eso, a lo que íbamos en el año 1808 y en tan poco tiempo, el vuelco tan grande que nos da la historia para mal. Para mal. Y de hecho, ya también en 1812, en la Constitución de Cádiz, se pone por escrito el reconocimiento de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Claro, lo que pasa es que al final esto ya se hacía con el tiempo en contra, con las potencias encima de España y de Hispanoamérica. Y ahí surge un problema grave, porque a falta del rey, que en nuestra cultura era una figura mística, yo creo que bastante parecido como era el zar en las Rusias, a falta del rey se debate qué es la nación española. Y ahí surgen debates de los más pintorescos. Un diputado novohispano dijo, bueno, españoles son los descendientes de españoles, los descendientes de los indígenas y sus mezclas. Bueno, ¿ya dónde quedan ahí los negros? Porque claro, cuando está el rey y en la concepción del antiguo régimen, tú eres súbdito del monarca. Claro. Pero cuando falta el rey, surgen una serie de debates. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lógico. Y es que yo creo que es el cambio a la contemporaneidad, ¿no? Es el quiebre que al final viene de la Revolución Francesa, porque recordemos que todos los conceptos que nosotros tenemos de república, como la conocemos hoy, ¿no? Fuera de las repúblicas romanas, claro, pero de república, de nación, de patria, vienen de la Revolución Francesa. Sí, sí. Antes ni se pensaba en eso. Antes era el rey y sus súbditos. Es ahí donde se comienza a plantear, ok, si no hay rey, ¿qué nos une? ¿Qué tenemos en común? ¿Quiénes somos? ¿A quién nos debemos? ¿Dónde está nuestra fidelidad? Pero es algo que no se había pensado hasta la época y a muchos los cogió desprevenidos. Sí, sí, totalmente. Además, vemos que hay un simbolismo muy concreto, como tú bien explicabas, la traslato imperi de los incas a los austrias y luego a los borbones. Está el simbolismo también cuando un virrey juraba su cargo, el simbolismo del cuadro, ¿no? Todas las autoridades criollas, el virrey y delante del cuadro del rey, como los cabildos, o sea, Francisco Núñez del Arco habla, por ejemplo, de una articulación de grandes ciudades-estado, de grandes áreas urbanas. El historiador Tomás Pérez Bejo dice que en América española eran repúblicas urbanas, no grandes urbes como Lima, como Quito, como Buenos Aires, que articulaban toda un área, y ese cabildo, que era una representación directa, no necesitaba la firma del rey y era el que reportaba quién era vecino de. O sea, estamos hablando que muchas veces, como tenemos tan estereotipado lo que era el antiguo régimen, la misma palabra antiguo régimen es un estereotipo francés, ¿no? Pero había formas de gobernanza muy concretas y formas de fidelidad y de lealtad muy primordiales y muy concretas que en el 1812, en las Cortes de Cádiz, claro, se dice los españoles, o sea, son españoles los de ambos hemisferios, pero ahí empieza, claro, pero si falta el rey, ¿cómo es? ¿Cómo es la vaina? Hablando en Román Paladino, ¿no? Y yo creo que todavía, capitán, todavía seguimos. Y no nos hemos contestado esa pregunta. Sí. Y ya se ríe uno por no llorar, porque es que lo que nos está cayendo encima, Dios mío. No, sí, totalmente. Y eso ya después daría pie a de repente otras discusiones que nos alejan mucho de este tema, pero así como se discute, ok, ¿quiénes somos o dónde está nuestra fidelidad si no hay rey? Luego se comienza a discutir, ya, ¿y ahora dónde está la moralidad si no hay Dios? Sí, es lo que si dice no hay ser. Es lo que dice Dostoyevsky, ¿no? Si no hay Dios, todo está justificado. Entonces, bueno. Y es lo que nos ha traído hasta el día de hoy, lo que nos ha traído al relativismo moral, a la posverdad y a, bueno, la anarquía y el relajamiento moral que vemos el día de hoy también.
Fíjate que estamos reivindicando un ejército fundamentalmente peruano y yo estoy segurísimo que nos van a, algunos, también noto comentarios muy favorables, pero nos van a acusar de leyenda rosa, de que si somos españolistas, de que... pero ¿sabes qué? Que a mí me cabe cierto optimismo en el alma, porque yo veo que son temas que interesan, capitán. En la gente joven principalmente, que es la que está sufriendo las consecuencias de esto, porque nosotros estamos heredando una vida peor que la de nuestras generaciones anteriores, están saliendo historiadores muy brillantes en todo el continente y, oye, nunca en Perú había, digamos, dos más historiográficos incuestionables que ya no lo son. Perú y Colombia son muy significativos al respecto. Y a mí eso me da cierto optimismo. Y yo creo que el hacer programas como este que hemos hecho del Ejército Real del Perú, que es todo un arquetipo que puede servir de herramienta en estos tiempos tan difíciles para que la gente, oye, tenga el pecho henchido, ¿no? Y diga, caramba, ya basta, sufre peruano, sufre, ¿por qué? Voy a coger la Cruz de Borgoña, voy a coger el sol de los Andes y voy para adelante. Totalmente, totalmente, y como bien dices, ¿no? Estos programas son necesarios. Así como mencionas que hay muchos comentarios negativos, yo también los tengo. También hay personas que me dicen, oye, yo no sabía, no tenía ni idea de esto hasta que vi tu programa, vi tu canal, vi un post, vi tu página y bueno, ya cuando son más racionales y están fuera de apasionamientos y de ideologías que te sesgan, están más abiertos a los hechos, ¿no? Dicen, bueno, si yo tomo los números y encuentro que la batalla de Ayacucho el 90%, 95%, bueno, el 70% eran surperuanos y el otro restante eran alto peruanos, o sea, eran ayacuchanos, cusqueños, puneños y bolivianos. Oye, estos son números. Acá no hay ideología, ¿no? Claro. Que pueda desmentir eso. Dato mata Entonces, relato. dato mata relato. Entonces, sí hay gente que es más abierta a eso, que se está dando cuenta de lo que nos han contado en los colegios, es cada día más un cuento, es más pues una ficción con tintes políticos que historia. Y bueno, yo sí tengo la esperanza que la gente va a ir abriendo los ojos paulatinamente. Qué bueno, hombre, pues, en fin. Ha sido un placer, la verdad, tener este programa contigo, mi querido capitán. No olviden suscribirse. El capitán está muy activo en las redes, en Facebook, estás en Instagram, estás en Twitter también. Estoy en Twitter, aunque no lo uso mucho, En pero YouTube, de que estoy, YouTube, estoy. sí, sí, en YouTube también está. Muchas gracias, yo estoy teniendo nuevos suscriptores. El vídeo que hice contigo, capitán, la gente ha tenido muchísimos comentarios, ha subido muchísimas suscripciones. El capitán tiene dos libros sobre la historia del Perú, porque además es un experto en historia andina, en toda, que también debe ser considerado parte de España, porque España cambia su historia por siempre al entrar en contacto con las Antillas y con el Ande y con México. No tendríamos tortilla, no tendríamos gazpacho, no tendríamos chumbera, no tendríamos el flamenco, por más que esto a los puristas les moleste. Yo, dentro de todo lo que estamos hablando, he escrito una novela basada en estos últimos tiempos, aquí la pueden ver, Conspiración y Jarana en Lima, que es un proyecto que espero continuar con novelas, con cuentos, en fin, porque hace falta mucha pedagogía, pero gracias a gente como el Capitán Perú estamos adelantando el trabajo. Así que nada, capitán, muy agradecido, un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues otro día nos veremos por estos barrios, ¿no? Por supuesto que sí, y agradecer a todos los que nos están viendo. Como bien has mencionado, lo resumo en una frase, ¿no? Así como he escuchado que dicen que no se puede entender la historia del mundo sin la historia de España, tampoco se puede entender la historia de España sin la historia de América. Y si me Correcto. preguntas ahorita de qué hemos hablado, no sabría decirte si es historia de España o historia del Perú, porque hemos hablado indistintamente de Fernando VII y de las invasiones napoleónicas y de Rafael de Riego, así como también pues de Canterán, Goyeneche, Bolívar, La Serna, San Martín. Están tan unidas, tan entremezcladas que tenemos que conocer las dos para conocer todo el panorama. Así que pues qué bueno con lo que estás haciendo en tu canal y gracias a todos los que nos han visto. Sigan conectados porque esta es la forma de aprender lo que nadie nos cuenta.
Correcto, este es el camino pedagógico a seguir. Pongamos granitos de arena. Un fuerte abrazo, capitán. Viva España y viva el Perú. Nos vemos.